estudiantes favoritos? Tengo un trabajo muy importante hoy: modelar y explicar cada pregunta del MCAS para que todos entiendan. Tienes un trabajo muy importante también: trabajar y a esforzarte lo más que puedas. Estoy seguro de que con el tiempo, la paciencia y el trabajo duro mejorarás en matemáticas. Pregunta 3 dice: el triángulo LMN es similar al triángulo PQR. Los triángulos y algunas de sus dimensiones se muestran en este diagrama. Según las dimensiones del diagrama, ¿cuál es el valor de Z? Las opciones son: A, 2.7 centímetros; B, 4.8 centímetros; C, 5.8 centímetros; o D, 8.3 centímetros. Entonces, antes de entrar en algo sobre triángulos similares, creo que es importante recordarles a todos que el MCAS generalmente se toma en la computadora, por lo que todos debemos acostumbrarnos a copiar lenguaje importante y dibujar las figuras o diagramas que podamos ver. Voy a comenzar dibujando primero el triángulo más pequeño. Voy a asegurarme de etiquetar todas las partes que veo. Tenemos el triángulo rectángulo PQR. Con la longitud de la hipotenusa siendo de 5.6 centímetros. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y observe que está enfrente de ángulo recto. La longitud del otro lado que conocemos es la altura, que se da como 2.9 centímetros. A continuación, dibujaré el triángulo más grande justo al lado del más pequeño. Aunque no podemos dibujar los triángulos perfectamente, será mucho más fácil compararlos uno al lado del otro. Con permiso. Entonces, el triángulo más grande es el triángulo rectángulo LMN. Nos dan la longitud de la hipotenusa para este también, 11.2 centímetros. Lo que no sabemos sobre la longitud del lado del triángulo más grande es la altura, que está etiquetada como Z. Ese es el valor que necesitamos encontrar. Entonces, al igual que en la vida no matemática, la palabra similar significa que dos formas tienen cosas en común, pero no son exactamente iguales. Específico para las matemáticas, las formas similares tienen la misma forma exacta y tienen las mismas medidas del ángulo. Sin embargo, las longitudes de los lados son diferentes. Sin embargo, las longitudes de los lados de figuras similares sí tienen algo en común. Son proporcionales. Eso significa que los lados de la forma más pequeña encajan en los lados de la forma más grande una cantidad específica de veces.
Este número no necesariamente tiene que ser un número entero. Recuerda, cuando compares formas para encontrar el lado correspondiente, el lado correspondiente está en el mismo lugar en ambas figuras. Para resolver un lado desconocido, puedes crear una razón para cada lado del triángulo. Hacer una proporción. El primer razón tiene los lados en el triángulo más pequeño. 5.6, la hipotenusa, arriba de 2.9, la altura. Recuerda, es por el triángulo más pequeño. Una proporción es dos razones iguales. Además, igual, lo mismo lado, el lado correspondiente es la hipotenusa en el triángulo más grande, 11.2, arriba de Z, la altura del triángulo más grande. Aquí son una proporción. Esta proporción representa los lados a ambas figuras. Además, multiplicar en cruz y luego usar el álgebra para resolver Z. Si ese es su método preferido, he publicado todo el proceso aquí para usted. Sin embargo, mirando hacia atrás a nuestro dibujo, me gustaría probar un método diferente, ya que tenemos decimales, lo que puede resultar intimidante para algunos de nosotros. Me gustaría usar las hipotenusas correspondientes, los lados correspondientes para los que conocemos ambos números, para ver cuál es el factor de escala. El factor de escala es el número de veces que una forma proporcional o lado encajará en otro. Una de las razones para las que dibujé primero la forma más pequeña es porque el lado desconocido está en la forma más grande. La otra razón es que cuando vas de pequeño a grande, multiplicas por el número 1 o más grande de 1. Si encuentra el factor de escala de la forma más grande a más pequeña, su número será menor que 1, lo que puede ser más difícil ya que a algunas personas realmente no les interesa multiplicar por fracciones. Entonces, necesitamos averiguar cuántos 5.6 caben en 11.2. Para hacer eso, necesitamos usar unidades de 5.6. Mira, si pensamos en 5.6 en una recta numérica, sabemos que solo necesitamos sumar 5.6 así mismo hasta llegar a 11.2. Recuerda, cuando sumas decimales, el valor posicional no cambiará. 5.6 más 5.6 es
11.2. Ahora que conocemos el factor de escala 2, ¿por qué tomó 2 unidades de 5.6 para igualar 11.2? Ahora que conocemos el factor de escala 2, sabemos que se necesitarán 2 unidades de 2.9 para encontrar el valor de z, el lado desconocido en el triángulo más grande. Entonces, una vez más alineando los decimales, 2.9 más 2.9. Es 5.8 y podemos ver a partir de las opciones que nuestra respuesta es C. 5.8. Espero que se sienta más cómodo con cifras similares después de resolver este problema. Recuerde, a menudo hay enfoques alternativos para un problema si parece muy desafiante. Te veo pronto. Estoy tan orgulloso de todos. Logramos mucho hoy y todos necesitamos un descanso. Por favor, recuerde que donde quiera que esté en su vida o en el mundo, tiene a alguien aquí que puede ayudarlo en su viaje matemático. Muchas gracias y hasta que volvamos a encontrar.